Vamos a ver si logro entonces. Ok, ahí está. Entonces ahora comparto y me dicen si la pueden ver. Está cargando. Bueno, yo los estoy viendo a ustedes, así que dentro de nada van a poder ver la imagen. Ahora Ya, sí la estamos ahora se viendo. ve. Ok, entonces vamos a ponerla más pequeña. Ven que es una laguna, es un espacio de terreno que han excavado en la tierra. Ven al final las plantas de plátano sembradas y en esta laguna pues se van a tener tilapia roja. Eh, Aquí tenemos pues otras imágenes eh, y el profesor Tandazo, el decano y un grupo de estudiantes que se incorporaron al proyecto. Entonces, la idea es, según me explicó el decano, falta que haya cambio de planes, ¿no? Tener las tilapias aquí como un sitio demostrativo de lo que se puede hacer con el cultivo de peces de agua dulce. Y los estudiantes irían a visitar las fincas vecinas con pues imágenes de la tecnología ofrecería un entrenamiento a las personas para que monten eh, unidades de cultivo de tilapia en sus terrenos, ¿no? Puede ser tilapia, puede ser chame. Realmente, una vez que tú tienes las lagunas, puedes poner lo que quieras. El profesor Francisco y la profesora el profesor Francisco promueve más el cultivo de especies autóctonas, pero las únicas especies que disponemos hoy en día son las tilapias, que se las vende el Ministerio de la Producción en varias instalaciones, entre ellas el Cacharí. Eso funciona en una unidad dentro de la parcela que tiene la Universidad Técnica de Babahoyo, cerca de Babahoyo. Allí el Ministerio construyó una 20 lagunas donde tienen los reproductores y diariamente pues recogen los juveniles de las tilapias, los ponen en una dieta durante una semana que a todos los juveniles les dan testosterona junto con la comida. De esa manera todos los machos siguen siendo machos y las hembras se revierten a machos. Y son como los venden. De esa manera pues se cultiva solamente machos y en caso de que se escapen, porque haya un río cerca, un lago cerca, pues hay menos probabilidad de que se reproduzcan. Pero la técnica no es 100% efectiva. Así que hemos tenido, mis tesistas pues han tenido tilapias y se han reproducido en el laboratorio. Así que ya tenemos la experiencia personal de que esta técnica es marginalmente funcional. Pero bueno, es lo único que tenemos para cultivar tilapias, ¿no? Porque un animal se reproduce fácilmente y puede excluir las especies nativas de los ríos y lagos del Ecuador. En Venezuela restringen el cultivo de tilapia cercano a fuentes de agua naturales. O sea, uno tiene que tener una laguna aislada para que te den el permiso de cultivo de tilapia. En Ecuador parece que ese no es el caso. De hecho, la universidad tiene el ministerio tiene las instalaciones en los terrenos de la universidad al lado del río Babahoyo. Así que, y el río de vez en cuando se inunda y llena todos los terrenos de la universidad. Entonces ven que la idea entonces es de tener un banco de tilapias en esta zona desde donde se puedan donar a los pobladores interesados en cultivo de tilapia. Entonces, yo creo que es una idea interesante porque primero las tenemos cerca, podemos visitar las fincas, traer a las personas interesadas para que vean la granja de la universidad y lo que se hace aquí, ¿no? En un futuro, pues me imagino tendremos mayor desarrollo e inclusive podremos tener reproductores y estos animales, pues hacerles el proceso de reconversión de sexo para pasarlos de hembras a machos y poderlos distribuir con autorización del ministerio, como tienen tantos otros productores en el Ecuador que venden larvas de tilapia, pero tienen que cumplir una normativa, ¿no? Que es la que fija el ministerio, como ya les expliqué.
Entonces, bueno, tenemos este proyecto en el cual pues hay participación estudiantil y ojalá que ustedes también puedan incorporarse a este grupo de estudiantes, ¿no? Bien, Profe, una pregunta. dime, Brian. Lo que pasa es que el decano también nos comentó que hay un grupo de nuestro curso, por decirlo así, varios grupos, creo que son dos, iban a practicar también, en estas prácticas nos iban a servir como prácticas comunitarias. ¿Sabe si le ha comentado algo de eso? Bueno, yo sé que los estudiantes tienen que ir a visitar a los cultivadores y esto va a ser parte de la vinculación. No va a ser, la verdad que no sé cómo lo van a tomar porque no conozco el detalle, pero yo personalmente lo tomaría como vinculación, más que como prácticas preprofesionales. Pero todo es válido porque a fin de cuentas están trabajando con biólogos graduados desempeñando funciones de la carrera. Entonces, igual puede estar en una empresa enlatadora de atún como en una empresa en el Ministerio del Ambiente, eh, atendiendo, por ejemplo, labores de conservación del Parque Nacional Machalilla o en el Ministerio en Puerto Viejo, trabajando con la Oficina de Conservación de Fauna o permisos de caza y pesca, ver caza, pesca lo da otro ministerio. ¿Cómo pudieras estar aquí trabajando en estas labores de promoción de la acuicultura continental? Eh, de alguna manera se los van a reconocer, porque el número de horas que se dedican a este tipo de cosas es limitado. Eh, entonces, bueno, no sé, Brian, cuando averigüe más, te informaré o les informaré a todos sobre este proyecto interesante y otros que hay, ¿no? Yo creo que tenemos que diversificar las funciones de vinculación. Lo que pasa es que la facultad usualmente se enmarca en un proyecto de vinculación con otras facultades y tratamos entonces de que hacer sinergia, o sea, que estudiantes de distintas facultades colaboren con un mismo proyecto. Y aquí, por ejemplo, pudiéramos tener estudiantes de trabajo social junto con ustedes, porque en el momento en que hace la visita, pudiera hacer el levantamiento socioeconómico de la unidad habitacional donde que visitan y verificar las condiciones, posibles ayudas. Muchas veces las personas que están en los campos pues no tienen la información sobre ayudas que dan los bancos, bancos privados como Banco Pichincha o Pacífico, aunque Pacífico es parte del gobierno, parte del sector privado, Pichincha es enteramente privado, pero Banecuador es enteramente público. Entonces, estos tres tipos de bancos ofertan ayudas a las comunidades, créditos de bajo interés, eh, y ustedes pueden servir de vehículo para poder llevar esta información y que no solamente le dice al cultivador cómo preparar una laguna, cómo alimentar los animales, cosecharlos, sino también de dónde sacar fondos para poder hacer la laguna, cubrirla con este material como están viendo, esa tela plástica, se llama liner, eh, y llevar el proyecto a realizarse. Sin dinero pues no hay manera. Y los bancos ofertan posibilidades. Cultivar tilapia es relativamente sencillo y puede conllevar a que la inversión se pague en muy corto plazo. Entonces, por eso es interesante que varios estudiantes de distintas facultades, pues participen en estas labores.
Bien, entonces vamos a parar para continuar la clase. Bien, entonces, estábamos viendo la clase de pasada, el tema de la membrana celular. Hoy la vamos a concluir con eh, estructuras que funcionan con la membrana, rodeados por membrana. Entonces, habíamos visto que el tema tiene, pues vimos la composición de la membrana, el movimiento de sustancia a través de ella, los mecanismos, cómo la célula adquiere comida o expulsa material digerido, vimos los potenciales de membrana, vimos la pared celular y hoy vamos a ver las membranas intracelulares, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y las vacuolas. Entonces, bueno, no vamos ya esto lo vimos, estas diapositivas van a tener en sus correos. Vamos entonces a comenzar donde terminamos la clase pasada. La clase pasada terminamos en pared celular y vimos cómo la pared celular de los vegetales tenía los plasmodesmos, la pared celular de las bacterias podía cambiar si fueran gram negativas, gram positivas o las micobacterias que tenían una pared especial. Entonces, hoy vamos a ver que existen regiones especializadas en citoplasma delimitadas por membranas que separan diversas reacciones bioquímicas. Ya voy a ponerlo más grande. Mauricio no ha llegado, ¿no? A ver. Ok, entonces, que separan diversas reacciones bioquímicas y procesan diferentes moléculas de cierta manera. La cualidad fluida de la membrana les permite fusionarse unas con otras, de modo que los compartimientos internos pueden conectarse, intercambiar partes de membrana y transferir el contenido a otros compartimientos para distintos tipos de procesamiento. Sacos llamados vesículas trasladan membranas y contenidos especiales entre distintas regiones del sistema. Déjenme corregir acá. ¿Se acuerdan que cuáles eran los elementos que le daban fluidez a la membrana y que aumentaban o disminuían según la temperatura? ¿Se acuerdan los renos? Los lípidos. ¿Ah? Los lípidos. Los lípidos, exactamente. Pero la característica de los lípidos es cuál era el elemento que hacía más fluido y menos fluido los lípidos de la membrana. Dependiendo de su saturación. Ajá, o sea, entonces los lípidos insaturados, los dobles enlaces, le daban estructura, le quitaban la estructura lineal a los lípidos saturados y adquirían estructura curva. Esas estructuras curvas permitían que la membrana fuera más fluida. Eso lo recordamos, ¿verdad? Entonces, bien, solamente quería ver que estaban al tanto de estas cosas, ¿no? Ok. La membrana, los lípidos de la membrana pueden intercambiarse. O sea, la fluidez llega al punto de que yo puedo pasar los lípidos internos hacia afuera y viceversa. Las vesículas también pueden fusionarse con la membrana plasmática y exportar así su contenido de la célula. Lo vimos en el proceso de exocitosis. Pero ¿cómo saben las vesículas a dónde ir? En el complejo sistema de membrana. Los investigadores han descubierto que ciertas proteínas insertas en las membranas fungen como etiquetas postales que especifican la dirección a la que se envía un saco y su contenido. Ahora, ¿quién lee esto? En las vesículas
es que, ¿qué tenemos dentro de la célula que hace que las estructuras mantengan su posición o vayan dirigidas en cierta dirección? El citoesqueleto. Exactamente. Es decir, que uno tiende a ver la célula como si fuera un vaso de agua, pero no es así. El citoesqueleto tiene estructura y es lo que permite pues, que las partículas estén en cierto sitio y se dirijan en ciertas direcciones. Entonces debe haber una interacción entre el citoesqueleto y las vesículas de tal manera que se muevan en una dirección determinada. El sistema de membranas de la célula comprende la membrana plasmática, la parte fundamental, la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vesículas y las vacuolas, que se explorarán seguidamente, ¿no? Entonces, el retículo endoplasmático forma canales envueltos en membranas dentro del citoplasma. El retículo endoplasmático saben que viene en dos versiones, el rugoso y el liso. Consiste en una serie de membranas interconectadas que forman un laberinto de sacos aplanados y canales dentro del citoplasma. La membrana del retículo endoplasmático compone hasta el 50% de la membrana de la célula. ¿Y esto por qué? ¿Por qué creen ustedes que representa casi la mitad de todas las membranas de la célula? A ver, María José, ¿se te ocurre? ¿Es largo o corto? Empezando por ahí, para poder representar el 50% de la membrana. Debe ser muy largo y quizás como está relacionado con el tema de proteínas, como la célula necesita muchas proteínas, entonces ahí está el porqué. Bueno, sí, claro, pero es la longitud, o sea, es su longitud y el hecho de estar encorvado, o sea, anastomosado, él se dobla, ¿no? Y en una pequeña superficie puedes tener una gran cantidad de retículo endoplasmático eh, y el rugoso liso. Lo importante es que tienes esa membrana, ese segmento de membrana formando un componente importante y muy largo dentro de la célula. Entre sus muchas funciones está servir como centro para la síntesis de proteínas de membrana y fosfolípidos. Esto es importante porque la membrana del retículo endoplasmático se fusiona y transporta constantemente al aparato de Golgi, lisosomas y la membrana plasmática misma. Es decir, que cuando se pregunta, bueno, ¿dónde se origina la membrana plasmática? Muy posiblemente, muy seguramente se origina el retículo endoplasmático. Porque, por una parte, vamos a ver que el rugoso está involucrado en la síntesis de proteína y el liso en la síntesis de lípidos. Entonces, el retículo endoplasmático entonces sería la fuente de la proteína, la fuente de la membrana para todo el sistema celular. Las células eucariotas tienen dos formas de retículo endoplasmático, rugoso y liso. Algunas partes del retículo endoplasmático rugoso continúan en la membrana nuclear, así como parte del retículo endoplasmático liso continúa en el rugoso. Creo que tiene una conexión directa con el núcleo. Sí, Se conecta con los polos nucleares. es que dice, continúa con la membrana nuclear, es decir, bueno, obviamente con el núcleo, porque conecta con la membrana nuclear, entonces es membrana conectada con membrana. Entonces aquí vemos el retículo endoplasmático liso, los ribosomas. Dice, en algunas células se piensa que el retículo endoplasmático rugoso y el liso están unidos, como se observa en la ilustración. En otras, el retículo endoplasmático liso puede estar separado. Los ribosomas, puntos anaranjados, cubren el lado que da al citoplasma de la membrana del retículo endoplasmático rugoso.
A la derecha vemos imagen del microscopio electrónico de transmisión del retículo endoplasmático liso y rugoso con vesículas. Se ven las vesículas, ¿verdad? Que se han desprendido del retículo endoplasmático. Ahora, yo todo lo veo. Ok, dicen el liso, pero yo todo lo veo con partículas ribosomales. ¿Eh? ¿Ustedes lo ven? El de abajo, obviamente, lo veo con partículas ribosomales, pero el de arriba también lo veo con ribosomas, aunque dice que es liso, ¿no? ¿Pero se refiere a la imagen del microscopio o a la imagen A la gráfica? imagen del microscopio, obviamente la imagen izquierda está intencionalmente puesta así, Claro. pero en la imagen del microscopio dice retículo endoplasmático liso, pero yo lo veo rodeado de, a lo mejor no está la flecha, pero es un De cuadrito, vesículas. ¿no? Ah, sí, hay un recuadro. Es un cuadrito arriba donde está el retículo endoplasmático azul y yo lo veo todo lleno de ribosomas. Ok, aquí vemos el aparato de Golgi, del cual vamos a hablar enseguida. Entonces, las vesículas con proteínas del retículo endoplasmático se fusionan con el aparato de Golgi, mientras que las vesículas que llevan proteínas modificadas dejan el aparato de Golgi. Y aquí vemos entonces una imagen del microscopio electrónico de transmisión con el aparato de Golgi en real, ¿no? El aparato de Golgi es un apilamiento de sacos membranosos aplanados. Las vesículas transportan la membrana celular y el material que engloba del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. La flecha muestra la dirección del movimiento de los materiales por el aparato de Golgi, donde son modificados y clasificados. Las vesículas brotan del lado opuesto del aparato de Golgi al retículo endoplasmático. Permítame un segundito que tengo que hacer un... Un segundo, me disculpan, ya vuelvo con ustedes.
Listo. Ok, vuelvo otra vez entonces a las diapositivas. Bien. Entonces dice, el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y está especializado en diferentes actividades según la célula en que se encuentra. En algunas células, el retículo endoplasmático liso elabora grandes cantidades de lípidos, como hormonas esteroideas hechas de colesterol. Por ejemplo, las hormonas sexuales son producidas por el retículo endoplasmático liso en los órganos reproductivos de los mamíferos. En el caso de los testículos y los ovarios. El retículo endoplasmático liso abunda también en las células del hígado, donde contiene enzimas que desintoxican productos nocivos como el alcohol y subproductos del metabolismo como el amoníaco. ¿En qué convertimos nosotros el amoníaco para expulsarlo? En urea, ¿no? En urea, ajá, y queda entonces disuelta en la sangre. ¿Y a dónde va esa urea para ser eliminada? A la orina. Bueno, sí, va para el riñón. Es decir, en el riñón, la urea es extraída del plasma y es expulsada. Entonces, pero el amoníaco no permanece como tal. El amoníaco es muy tóxico, pero tiene que ser convertido en una forma nitrogenada que no sea tóxica para la célula y pueda ser expulsada. En los pájaros no se sigue este ciclo, sino que se convierte en ácido úrico, que es muy poco soluble. Entonces dice, Este amoníaco, dime ¿de María dónde? José, dime No, María José. soy William. Este amoníaco provendría entonces de, no sé, del metabolismo de las bacterias. ¿O de No, dónde no, no, provendría? no, de nosotros mismos. O sea, nuestras células consumen eh, tres tipos de moléculas orgánicas, lípidos y carbohidratos que se convierten a CO2 y agua, simplemente. Y las terceras son las proteínas. Algunas veces también podemos convertir vitaminas, ácidos nucleicos que tienen nitrógeno. Toda molécula orgánica en el cuerpo puede ser usada por la mitocondria para extraer energía. Entonces, si la sustancia en la cual la mitocondria extrae energía tiene nitrógeno, ese nitrógeno tiene que ser convertido en urea, en el caso nuestro, ¿no? En otros animales es convertido de otras formas. Pero lo importante es que el CO2 y el hidrógeno y el oxígeno se desprenden como CO2 y agua. El CO2 pues queda en forma de CO2 o de ácido carbónico, mientras que el agua pues queda disuelta en el plasma. El problema es qué hacer con el nitrógeno. Y el nitrógeno es tóxico. Entonces tenemos que convertirlo en una forma que sea no tóxica y por eso el amonio se convierte en urea y es expulsado a nivel del riñón. Ok, entonces en moléculas de glucosa, el retículo endoplasmático liso almacena calcio en toda la célula, pero en los músculos esqueléticos es más grande y se especializa en almacenar las grandes cantidades de calcio que se requieren para las contracciones musculares. Sabemos que la actina y la miosina, para que se unan y poder contraer el músculo, requieren la presencia de calcio. Igual que el impulso nervioso requiere también que haya calcio para que se liberen los neurotransmisores. Ok, vamos ahora con el otro. Los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso son centros de síntesis de proteínas. Ustedes lo describieron en la de Ver 1, con la forma como tiene el ribosoma.
el componente pequeño, el componente grande, como el ribosoma aloja a los ácidos, al ARN mensajero, y el ARN transportador hace facilita la síntesis de las proteínas. Dice, las diversas proteínas insertadas en las membranas celulares se elaboran ahí. Los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso son también centros de elaboración de proteínas como la enzima digestiva y las hormonas. Por ejemplo, la insulina, que ciertas células exportan. Cuando se sintetizan estas proteínas, se pasan a través de la membrana del retículo endoplasmático al comportamiento interior. Las proteínas sintetizadas para la secreción externa o para usarse en otra parte del interior de la célula se mueven por los canales del retículo endoplasmático, donde son químicamente modificadas y dobladas en sus estructuras tridimensionales correctas. Al cabo de un tiempo, las proteínas se acumulan en las bolsas de la membrana, que surgen como vesículas, que transportan su carga de proteínas al aparato de Golgi. Y cuando lo que se sintetiza son enzimas, ¿cómo se evita que la enzima actúe sobre la misma proteína que en el momento que se está produciendo? Por la conformación tridimensional, o sea, no es específica para en ese momento hasta que pasa por el aparato de Golgi. Bien, pero la conformación tridimensional, ¿cómo la logras alterar? Ella cuando se produce tiene una conformación propia, tridimensional propia, porque se le dan sus propios aminoácidos, pero esa no es la conformación de la enzima activa. Para que la enzima esté activa, ¿qué tiene que ocurrir? Muchas veces, no siempre, pero tiene que ocurrir usualmente. Que se le una ¿qué? ¿El cofactor? Exactamente. Es decir, yo tengo las proteínas que se llaman apoenzimas. Las proteínas normales, pues que no funcionan como enzimas, no hay problema. El problema son las enzimas. ¿Cómo evitar la célula que se autodigiera? Y el mecanismo es que genera apoenzimas. O sea, enzimas no completas, esas enzimas tienen que unirse a un cofactor para poder estar activas. Entonces adquiere la estructura cuaternaria necesaria para poder operar como enzima. Y eso va a ocurrir dentro de una vacuola o dentro de un ambiente apropiado como pudiera ser el estómago o el intestino delgado o el grueso. El hecho es que si no fuera por eso, pues tendríamos severos problemas, ¿no? De hecho, la célula pues no pudiera existir porque se autodigeriría. El aparato de Golgi clasifica, altera químicamente y empaca moléculas importantes. El aparato de Golgi, llamado así por el médico biólogo celular italiano Camillo Golgi, quien lo descubrió a finales del siglo XIX, es un conjunto especializado de membranas derivadas del retículo endoplasmático. El aparato de Golgi no solamente fue descubierto por Golgi, fue descubierto por Ramón y Cajal. Golgi es italiano, Ramón y Cajal español. Ambos recibieron el premio Nobel en el mismo año, ¿no? Lo recibieron juntos, de hecho, ¿no? Entonces, el aparato de Golgi tiene aspecto de una pila de sacos aplanados interconectados. La función principal del aparato de Golgi es modificar, clasificar y empacar proteínas producidas por el retículo endoplasmático rugoso. Los compartimientos del aparato de Golgi funcionan como las salas de terminado de una fábrica, donde se dan los toques finales a los productos antes de empacarlos y exportarlos. ¿Por qué las grasas no van al aparato de Golgi? Vimos cuando veíamos el retículo endoplasmático rugoso, liso. ¿Ven las vesículas? Sí, se ven. Ok, entonces estas vesículas tienen producto terminado. Eso no hay que empacarlo. Pero se ve que el tratamiento que deben recibir las proteínas es diferente y por eso son las proteínas que van a la parte de Golgi y no las vesículas del retículo endoplasmático liso.
Las vesículas del retículo endoplasmático rugoso se fusionan con un lado del aparato de Golgi, incorporan sus membranas y vacían su contenido en los sacos de este. En los compartimentos del aparato de Golgi, algunas de las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso sufren nuevas modificaciones. Por ejemplo, es posible que se agreguen carbohidratos para formar glucoproteínas. Algunas proteínas grandes se dividen en fragmentos más pequeños. Por último, del lado opuesto del aparato de Golgi brotan vesículas que se llevan los productos terminados y serán usados en la célula o serán expulsados al exterior. Entonces, el aparato de Golgi realiza las funciones siguientes. Modifica algunas moléculas. Una función importante es agregar carbohidratos a proteínas para hacer glucoproteínas. También degrada algunas proteínas en péptidos más pequeños. ¿Dónde encontramos las glucoproteínas? ¿Dónde son importantes? La membrana celular. Ajá, ¿en qué parte de la membrana? ¿Afuera o adentro? Creo que estaban afuera. Afuera, claro. Tienen que ver con el reconocimiento celular y con el yo, con la identificación de las células como propias. Y también los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, sintetiza algunos polisacáridos usados en las paredes de las células vegetales, como celulosa y pectina. Separa varias proteínas y lípidos recibidos en el retículo endoplasmático según su destino. Por ejemplo, el aparato de Golgi separa las enzimas digestivas destinadas a los lisosomas del colesterol usado en la síntesis de la membrana y de las proteínas con función de hormonas que secretará la célula. No estoy tan seguro entonces de que las vesículas del aparato del retículo endoplasmático liso no vayan al Golgi. Finalmente, empaca las moléculas terminadas en vesículas que transporta a otras partes de la célula o la membrana plasmática para exportarlas. Las proteínas secretadas se modifican al pasar por la célula. Para entender cómo se coordinan algunos componentes del sistema de membrana, considere la manufactura y exportación de una proteína extremadamente importante llamada anticuerpo. Los anticuerpos son glucoproteínas producidas por leucocitos que se unen a invasores del exterior como bacterias patógenas y los destruyen. Las proteínas con función de anticuerpos se sintetizan en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso de los leucocitos y se empacan en las vesículas formadas en la membrana de dicho retículo. Estas vesículas pasan al aparato de Golgi, donde se fusionan las membranas y se depositan en el interior de las proteínas, a las que a continuación se unen carbohidratos. Las proteínas se vuelven a empacar en vesículas formadas con la membrana adquirida por el aparato de Golgi. La vesícula que contiene el anticuerpo completo viaja a la membrana plasmática y se fusiona con ella para expulsar el anticuerpo de la célula hacia el torrente sanguíneo y defiende así al organismo de infección. Ok, ¿quedó claro el mecanismo? Dayana. Dayana, dime. Sí, queda claro. Ok. En toda célula,
La membrana es continuamente intercambiada entre la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático rugoso y liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas alimentarias y la membrana plasmática. Por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza los fosfolípidos y proteínas que componen la membrana plasmática y produce parte de esa membrana en forma de vesículas, las cuales luego se fusionan con las membranas del aparato de Golgi. Parte de la membrana del retículo endoplasmático que se fusiona con el aparato de Golgi lleva etiquetas postales de proteínas que las dirigen de vuelta al retículo endoplasmático, con lo que se restituye a su membrana proteínas esenciales como ciertas enzimas. Es decir, aquí tenemos un proceso como una especie de cadena transportadora, donde el sistema reticular de plasmático aparato de Golgi es como una fábrica, ¿no? Donde tengo compartimientos especializados pero conectados. Y entre los múltiples productos que fabrican está pues la propia correa transportadora, que es la membrana, ¿no? Que constituye pues la pared que rodea las vesículas, las vacuolas o la célula misma, ¿no? El núcleo mismo. Este concepto de continuo es interesante, ¿no? Yo esperaba que fuera diferente, pero veo que tenemos la síntesis no está ocurriendo en la pared, en el borde de la célula, sino que la síntesis está ocurriendo internamente en la célula a nivel del retículo endoplasmático, que vemos que ocupa una buena parte de la célula, pero de todas maneras suele estar concentrado en algunas regiones, no está en todos los sitios, ¿no? Otras partes de la membrana del retículo endoplasmático son modificadas por el aparato de Golgi. Por ejemplo, podría agregar carbohidratos para hacer glucoproteínas de membrana. Al final, la membrana sale del aparato de Golgi en forma de vesícula que se fusiona con la membrana plasmática para resurtirla o agrandarla. Ok, entonces yo quería que tuvieran un deber. Fíjense que nos faltan 3 notas. Tenemos una nota que fue el primer deber, que ya lo terminaron, pero me faltan 2 notas y vamos a tener, lo que voy a hacer es que vamos a usar este deber que me lo van a entregar la primera semana de enero y va a valer por 2. Sí, le voy a duplicar. Entonces, vamos a hacer 2 estudiantes. Ustedes deciden con quiénes quieren trabajar, que ya yo creo que lo están haciendo. Los mecanismos de movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática sería un deber. El papel de las proteínas de la membrana externa en el reconocimiento celular, los grupos sanguíneos, por ejemplo, y mecanismos de conducción entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Yo les doy a escoger estos 3 y ustedes deciden cuál quieren hacer. Porque la otra alternativa era que los tres equipos, ustedes son 6 personas, los 3 equipos hagan los 3, pero yo creo que es mucho trabajo. Bueno, todo esto es relativo, ¿no? Porque son trabajos breves que a fin de cuentas tomará si acaso una página, ¿no? O sea, estamos hablando de si a cada uno le damos una página, serían 3 páginas en total. ¿Serán capaces de abordarlo los 3? ¿Comentarios? El único que veo un poquito más complicadito quizás es el primero, porque entiendo que los mecanismos de movimiento transmembrana, el tema del agua sí, por las acuaporinas, ¿no? Por los canales de acuaporina. Exactamente. Pero el otro lo dejamos un poquito como en el aire. No, igual yo estoy investigando un poco y hay algunas hipótesis, pero bueno, sería cuestión de seguir investigando nada más. Los demás me parece que están un poco más fáciles. Claro. Cuando hablamos de endocitosis y fagocitosis, ahí no estamos hablando de a través de la membrana, ¿eh? Ahí estamos hablando de que la membrana engloba la partícula. Entonces, no estamos hablando ni de endocitosis, ni de pinocitosis, ni de fagocitosis.
Estamos hablando de los mecanismos de transporte activo y de los mecanismos de transporte pasivo o de las aquaporinas, en el caso del agua, ¿no? O sea, yo pensaba que la endocitosis era eso, englobar, o sea, la célula englobaba una, ¿cómo decirlo?, algo externo y lo incluía a su citoplasma. Sí, pero entonces no. Lo transformaba en vacuola. Ajá, exactamente. Que es básicamente el mecanismo que están usando un poco con el tema de las vacunas ahora para el SARS-CoV. O sea, envían un pedacito de ARN mensajero, lo envuelven en una capa lipídica y lo inyectan para que la célula lo adquiera hacia sí por endocitosis. Es lo que entendí. Ah, ok, yo no sabía. Yo pensaba que era una reacción antígeno-anticuerpo. No, eso es lo que yo estuve leyendo, al menos en la de Pfizer. En las otras no las leí mucho, pero Pfizer y Moderna utilizan este mecanismo que es ARN mensajero pero sintético, es decir, es fabricado. Okay. Entonces, el macrófago tiene que englobar e ingerir el trocito con lo que me están vacunando. Ajá, exactamente. Entonces, es ARN en una capa lipídica, no una capa proteica. No, una capa lipídica. Entonces yo entiendo que esa capa lipídica en la que está envuelta, bueno, es algo que yo entendí, ¿no? Entiendo que vendría a entrar por la porción hidrofóbica de la membrana celular, de la célula. Entiendo. Pero, bueno, si hay fagocitosis, no. Ah, bueno, entonces, es que claro, es un tema complicado en realidad. Es cuestión de leerlo. Pero una lástima, Daniel, que no nos compartiste el material que le estabas leyendo. La verdad es que una vez que lo leí, bueno, voy a ver si lo encuentro y lo comparto. Pero como estaba... Un segundo, Daniel, sí, que me están llamando, un segundo. Aló, Nieve. Nieve, es que estoy en clase, yo te llamo al salir. Está ocupadito. Una preguntita, que vamos a tener el ensayo con el tutor ahorita, a las 2:30. Mire, ¿sí me escucha? Sí, dime. ¿Me escucha, doctor? Sí, pero es que no te puedo llamar en unos minutos, porque es que estoy en clase, Nieve. Es que estoy en clase, no te puedo poner atención. Hola. Hola. Ya va, es que disculpen, las tesistas de maestría me están llamando, pero yo a la una al final de la clase las atiendo. Entonces, ya dime, Daniel, entonces dice que el material que leíste, que puedes localizarlo de nuevo. Sí, estoy buscando la fotografía, bueno, es una infografía, entonces la localizo y la envío por aquí por el chat. Te agradecemos. Chévere. Bien, entonces estamos claros que los mecanismos que vamos a describir son los que hemos estudiado en clase cuando atraviesan la membrana plasmática. Luego, el papel de las proteínas en la membrana externa en el reconocimiento del celular, como que son los grupos sanguíneos, por ejemplo. Y el tercero es el mecanismo de conducción entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, que es lo acabamos de discutir, cómo se forman las vesículas y cómo llegan desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi al cual se unen. Entonces, ¿estamos claros en el deber? Sí, profesor. Dayana, dime algo. Sí, profesor. Bueno. Es para la primera semana de enero, ¿verdad? O sea, la primera semana de enero que tenemos clase. La segunda semana de enero ya tenemos el primer parcial.
Pero entonces, yo creo que estos tres temas tratados brevemente, acuérdense, no puede ser más de una página por cada uno. eh, les coloco la nota doblemente y entonces tenemos las tres notas que nos hacen falta, ¿no? Bien, ¿hay algún otro comentario, alguna duda, Doctor, le acabo de enviar la imagen al grupo de WhatsApp porque no pude enviarla por aquí. No sé si la pudieron ver, lo pueden ver. Ya va, déjame entonces, paro de compartir, me meto en el WhatsApp. Primero me meto en el WhatsApp a ver si lo tengo. Se ve chiquitico. Bueno, lo voy a compartir. Es que la imagen la encontré en una página y luego tuve que descargarlo. Se ha pasado por algunas descargas. Ya. Bien, entonces comparto. ¿Se ve, María José? Sí, ya se ve. No sé si tú lo puedes leer. A mí me cuesta leerlo, Daniel. ¿Tú lo puedes leer? Sí, yo podría leerlo. Bueno, básicamente dice, así funciona el ARN mensajero. Primero hay un proceso de traducción, el ADN guarda la información genética, se hace una copia en el ARN que lleva el mensaje con las instrucciones para convertir esa información en proteínas. Las proteínas realizan las funciones de cada célula. Entonces, las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna se enfocan en el segundo paso, es decir, el ARN mensajero. Entonces, ¿cómo funciona la vacuna? Primero, el nuevo coronavirus tiene 29 proteínas principales. La que está fuera de la membrana se conoce como proteína spike o espícula, que es la que le da la forma de corona, que es muy importante para infectar a las células sanas. Luego los científicos secuenciaron la información genética del SARS-CoV-2 y diseñaron el único ARN mensajero que tiene las instrucciones para producir la proteína spike. Es sintética, entonces la produjeron. Entonces, el tercer paso, generaron una nanopartícula lipídica, que es la que le decía. Es como una envoltura de grasa que contiene ese ARN mensajero. Y de ahí a la parte de arriba que dice... A ver. Ya. Entonces el proceso dice, 4, la vacuna se aplica y el ARN mensajero entra en la célula y se queda en el citoplasma. Bueno, ahí solo dicen que entra, no dicen el mecanismo de entrada. Quizás lo leí en otra parte, lo del tema de la endocitosis, pero lo leí seguro. Entonces, entra en contacto con los ribosomas para construir la proteína spike, y esta proteína es un antígeno. Es decir, es la proteína que tiene una capacidad inmunogénica, es decir, la que provoca la respuesta inmunológica. Entonces, en quinto paso, ahí aparecen las células presentadoras de antígeno que ingresan a la proteína spike. Esas células presentan el antígeno a los linfocitos T cooperadores. Estos linfocitos activan las células B que producen anticuerpos y a las células T citotóxicas que pueden eliminar las células infectadas. Entonces, es básicamente eso. Lo que entiendo es que hay dos tipos de respuestas inmunológicas en nuestro sistema, es decir, los linfocitos C que provendrían del timo, que es una respuesta, si no recuerdo mal, humoral. Y luego la respuesta inmunológica celular son las células B, que vendrían a ser los macrófagos, si no me equivoco. Que son producidos en el vaso. En el vaso, sí. Y es básicamente cómo funciona, es decir, es ARN sintético que va a ingresar a la célula, y entonces la célula va a producir este tipo de proteína, la única, la spike, y luego se la va a presentar al sistema inmunológico para que las células puedan reconocerla y, bueno, posteriormente eliminarla, ¿no? Ya. Ok. ¿Y la inmunidad? Termina de leerlo, Daniel. Claro.
La inmunidad adaptativa, cuando el cuerpo entra en contacto con el verdadero SARS-CoV, es decir, cuando hay una infección real ya por el virus completo, el sistema inmune produce anticuerpos neutralizantes porque ya ha sido entrenado en conocer la proteína Spike, o sea, ya reconoce la proteína, evitando que el virus infecte a las células, son atacados por los anticuerpos antes de que puedan infectar a las células. Ya. Ahora, yo me imagino que, ¿cómo sabían ellos qué parte del genoma del virus codifica a la proteína? Bueno, dicen que lo secuenciaron, o sea, el genoma del virus está secuenciado, entonces reconocieron lo que es la parte que codifica para esta proteína, específicamente para esta proteína. Claro, Entonces, lo que, pero dada una proteína, uno puede saber cuál es la secuencia de aminoácidos, ¿verdad? claro, Y conociendo el aminoácido, yo puedo saber cuáles son los codones que me van a codificar ese aminoácido. exactamente. Yo puedo buscar en el virus dónde tengo esa secuencia y, y de esa manera, pues, identifico qué porción del ADN, del ARN viral, es la que está codificando la proteína que tengo, ¿no? Sí, y entiendo que la elección de la proteína Spike no es al azar, o sea, está elegida porque es como la llave de entrada que tiene el virus para la célula, es decir, introduce primero la proteína Spike, que es la con la que logra entrar a la célula humana. Ya, ella entra en contacto con la célula humana Exactamente, y de alguna manera eh, logra que se abra la membrana celular para dejar entrar el ARN viral, ¿no? correcto, eso es lo que ha sucedido en todas las infecciones, según los estudios. Y en el caso de que se presente una mutación del virus, ¿no sería efectiva entonces la vacuna? Eh, yo temo que eso es correcto. Por eso es que las vacunas contra la influenza son tan poco efectivas, ¿no? Claro, es que ese es el problema de las mutaciones es eso, pero bueno, ahí por lo menos es una esperanza de momento esta vacuna. Claro, que mientras el virus no mute, pero yo sé que aunque él mute, la, el tipo de virus al menos lo mantendríamos. Aunque dicen que los coronavirus son los causantes de todas las gripes, ¿no? Sí, eso dicen. Eh, pero bueno, sí, o sea, el tema de la mutación está ahí, realmente ese es el gran problema, que creo que ocurre también en este otro virus que es el de la inmunodeficiencia humana, o el virus que causa el SIDA, que es realmente por la cantidad o la mutabilidad que posee este virus, que es imposible fabricar una vacuna. Ya. Leyeron que en Inglaterra habían detectado una variante del SARS-CoV-2, No. que ayer lo estaba viendo en MSN News, eh, pero no pude leerlo, por eso les estoy preguntando si habían podido leerlo eh, para conocer en qué consiste la variante, ¿no? Profe, ¿en qué se diferenciaría este tipo de vacuna con el virus inactivo, que sería como la típica vacuna? Eh, Aquí le estás inyectando una porción del ARN. En el virus inactivo le estás inyectando el virus completo. Entonces, yo me imagino que cuando tú tienes el virus completo, hay mayores oportunidades de generar anticuerpos. Pero realmente no conozco el detalle, Willy. Pero sí sería interesante consultarlo con la especialista, que es la profesora Patricia. Le voy a preguntar, le voy a mandar un mensaje y luego se lo mando a ustedes, el comentario se lo mando por WhatsApp, Se lo agradeceríamos mucho. porque realmente la pregunta es muy interesante y, bueno, tiene que haber respuesta, porque si no, ya déjame anotar.
Bueno, bien. ¿Algún otro comentario? Paro de compartir. Bueno, Mauricio hoy no nos abandonó, debe estar ocupado. Bien, los temas que vamos a ver para la siguiente clase en enero tienen que ver con el funcionamiento de procesos fundamentales en la célula, como es la respiración a nivel de la mitocondria, la fotosíntesis a nivel del cloroplasto y los peroxisomas. Entonces vamos a ver la naturaleza de esos tres organelos, su estructura, el funcionamiento, el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin en el caso de la fotosíntesis, y las enzimas que están fundamentalmente asociadas con estos procesos que se llevan a cabo en estas tres organelos. Es conveniente que lean, lamento que el libro que escogí para uno de los, bueno, hemos escogido varios libros, ¿no?, que les he mandado, pero el libro de Iwasa y Marshall es demasiado complejo y he estado usando el Audecirc más que el Marshall para poder cubrir los temas a nivel que creo que este curso debe darse. El Marshall parece más bien un libro para posgrado, ¿no? Pero quería que leyeran el libro de fisiología acerca de estos temas, porque son muy, muy interesantes, son fundamentales para la célula y pues requiere una formación previa por parte de ustedes para poderlos comprender. Entonces, bueno, tenemos 2 semanas libres, bueno, van a tener ustedes, yo no, a mí no me dieron ningún día libre, según nos comunicaron que vamos a tener las vacaciones completas en el mes de abril. El año pasado nos dieron 1 semana en diciembre y 3 semanas en abril. Este año nos van a dar las 4 semanas todas en abril y vamos a trabajar todo diciembre. Así que bueno, las semanas que vienen y la otra semana vamos a estar los profesores, o al menos los del grupo de acuicultura y pesca, trabajando en la serie de publicaciones que hemos estado sacando y publicando las tesis también de los estudiantes. Cuando ustedes hacen tesis, se espera que se produzcan publicaciones. Hemos estado ya sacando algunas, pero nada más en mi caso son 17 tesis, solamente publicadas 1, 4, 5. Una se acaba de publicar hace unos días. Y eso pues requiere acondicionar la tesis a la estructura de la revista para que pueda salir a divulgación. Y después es un trabajo, ¿no? Un trabajo muchas veces con el tesista, otra vez para poderlo tener a punto. Eso, bueno, ustedes pasarán por allí, porque dentro de nada, están en séptimo, en 3 semestres, ya están en tesis y les tocará pues pasar por esto de la publicación, porque es muy importante para cuando ustedes vayan a buscar trabajo, que pongan en su currículum no solamente que han participado en eventos científicos, como los he estado invitando al 10º firma, sino que no sé si les pasó la invitación, por cierto. Yo sé que los estudiantes de zoología les he estado pasando la invitación a ustedes, no sé si las pasé, si no, pues lo voy a hacer para que los que quieran participar en el 10º firma, que es en febrero, lo puedan hacer y en un futuro, hay firmas todos los años, en un futuro pues puedan enviar sus presentaciones cuando estén trabajando con sus tesis y pueden hacer sus presentaciones en congreso y el firma pues se presta para ello, ¿no?
de tal manera que cuando preparan su currículum, pues no solamente tienen el hecho de haber sido graduados de biólogo en la ULIAN, sino que además tienen participaciones en congresos, pueden tener publicaciones. No es común, pero sí ocurre. Y es muy conveniente, sobre todo si van a hacer posgrado, que digan, ya yo tengo una publicación o varias, ojalá puedan ser varias, al momento que vayan a comenzar el posgrado, y le demuestran a quien los va a admitir que tiene un desempeño pues, significativo por encima de la norma, y es más probable entonces que los admitan a los posgrados. Es bueno también ir, bueno, y ustedes se decidieron por la biología molecular o por el bioconocimiento, vamos a tener cursos en el futuro en este itinerario, pero lo interesante es que vayan ya seleccionando posibles sitios donde hacer posgrado y becas. Becarse un posgrado, o sea, pagarse un posgrado es muy costoso en Ecuador. Los posgrados están los más baratos son los de la UTM y los de la ULIAN, están en $5.000. Los posgrados en otras universidades, pues, he visto que algunos de mis colegas han pagado maestrías de $14.000, maestrías a 2 años. Los de la ULIAN son de 1 año, los de la UTM son 1 año y medio. Pero $14.000 pues es una inversión bastante grande, ¿no? Posgrados en los países desarrollados pueden ser todavía más caros aún, ¿no? Pero entonces hay que recurrir a becas, y hay instituciones como la Asociación de Universidades Iberoamericanas, la AUIP, que otorga becas. Los profesores de la facultad, el profesor Pico, el profesor Kleber, el profesor Víctor Delis, ellos están todos becados por la UIP. Entonces la ULIAN les paga su sueldo y les permite pues, que vayan a hacer pasantías de varios meses a España, donde hacen su doctorado. Un segundito, me llaman el profesor Pico. Aló, Javier. Javier, ¿cómo estás, Javier? Dime, estoy en clase, pero le pedí a los estudiantes que me permitieran hablar contigo. Sino que lo llamaba a la 1. Bien, entonces estamos hablando de la naturaleza de las becas. Ahí cuando se meten en la página de AUIP, es www.auip.org, van a ver que hay becas de muy diverso tipo. Lo ideal es la beca completa, que les paga el pasaje, la estadía y la matrícula. Hay instituciones que ofrecen la matrícula nada más, que ya es una contribución grande, ¿no? Pero entonces hay que pagarse el pasaje y la estadía. ¿Y cuánto estimas tú, Daniel, que hace falta para vivir en Barcelona, que fue donde tú viviste? Para un estudiante que puede compartir un apartamento con alguien. A ver, es que depende un poco de la zona. Si es Barcelona ciudad, es bastante caro, porque los arriendos al menos cuando yo vivía allá, que fue ya hace unos 7 años que me vine, costaban entre 800 y 1.000 euros al mes. El arriendo de un departamento pequeño, en realidad, una habitación, un baño, una cosa así, en el centro de Barcelona. Ahora, si nos vamos para lo que llamaríamos los suburbios o las ciudades adyacentes a Barcelona, es mucho más barato, podrían estar entre los 500, el mismo departamento, de las mismas dimensiones. Eso solo el arriendo. Luego, bueno, pues el tema de alimentación y lo demás, sí, yo creo que al mes deberíamos tener mínimo unos 1.000 euros para poder estar más o menos tranquilos. Claro. Pero en comida te gastarías 500 euros. No, en comida, en el arriendo. Claro, en el arriendo 500 euros. Pero tú me decías que en los suburbios, que no necesariamente son zonas de baja calidad, ¿no? No necesariamente, no.
En estos países desarrollados, los suburbios o el centro, pues en cuanto a calidad de vida son muy parecidos. Lo único que, claro, el centro de Barcelona pues tiene una cantidad de facilidades que el suburbio no tiene, pero la calidad de las edificaciones es muy parecida, ¿no? Yo me quedé en Tarragona, en Gerona, tuve 15 días, bueno, tuve una semana en Barcelona y una semana en Gerona, donde tengo amistades de Venezuela. Mi familia es de Tarragona, el apellido Alió no puede ser más catalán, imposible. Entonces, pero la familia que tengo allí, pues no es familia tan cercana. Mi familia realmente está en Alicante y en Madrid. Bueno, entonces estamos hablando de 800 a 1000 euros mensuales, Sí. sería necesario para poder vivir allí, ¿no? Lo que pasa es que el transporte también es un poquito caro en realidad. Sea metro o sea autobús, hay que comprar unas tarjetas que bien pueden ser semanales, diarias o mensuales. Entonces, una tarjeta mensual que vendría a ser un poco más económica podría estar costando entre unos 40, 50 euros. Como 60 dólares. Sí, solamente la tarjeta. Pero bueno, sirve para viajar durante todo el mes. Claro, sí, no es nada barato, ¿no? No, en realidad En no. comparación con lo que yo pago aquí, que pago 15 céntimos por cada vez que me monto en el autobús por ser tercera edad. Claro, no. Pero en Estados Unidos yo pagaba $1 por montarme en el autobús. Claro, ahí sí ya desconozco. Estados Unidos sí, no, ahí no he ido nunca. Y estamos hablando de que las 60 dólares serían $2 diarios, que es lo que yo pagaba en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que realmente el transporte en Ecuador, que no ha cambiado, por cierto, en los 6 años que tengo en Ecuador. Los 15 céntimos los vengo pagando desde que llegué. Es decir, claro, la inflación es muy baja, ¿no? En nuestros países. Pero entonces, yo sé que tengo profesores amigos que han estado becados con beca completa. La- el pasaje, la estadía y la matrícula, todo cubierto por alguna dependencia, eh, pero se consiguen. O sea, lo que quiero es invitarlos que hagan las exploraciones desde ya para que vayan viendo qué universidad, bueno, primero qué maestría les gustaría hacer. En el área de conocimiento pues hay muchas, ¿no? Sobre todo en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, eh, muchas universidades ofrecen becas. La misma Universidad de Miami ahorita acaba de ofrecer programas de maestría completamente cubiertos por la universidad, porque lo que ocurre es que el maestrante trabaja para la universidad, los profesores dan la teoría, pero no es como aquí en Lolian, que yo doy la práctica y la teoría juntos. Claro, ahora no estoy dando práctica, bueno, nos dejan. Pero cuando yo hacía el doctorado, el profesor de la materia, mi tutor, daba la teoría nada más. Las prácticas se encargaban los preparadores, que eran estudiantes de doctorado. Entonces, de esa manera, el doctorante recibe un salario bajo y cubre estas plazas de profesores asistentes. De esa manera, pues la universidad se estructura y funciona. Y tiene pues docentes que te permiten cubrir pues todas las necesidades académicas que puede tener una universidad y atender a pues muchos miles de estudiantes. Los estudiantes en las universidades en países desarrollados pues suelen pagar. Algunas veces las universidades son más baratas que otras. Si son privadas, pues tienen la tarifa máxima, pero si son públicas, puede que la educación sea gratuita, como aquí en Ecuador, o haya que pagar una cantidad que puede cambiar si uno es extranjero o si es nacional. Aquí en Lolian los extranjeros pagan una cantidad, pero una cantidad que es muy, muy pequeña, ¿no? Yo tengo amistades de Colombia estudiando odontología o medicina y lo que pagan son como $100 al año. Mientras que si fuéramos a cursar esa carrera en la Universidad Católica tendríamos que pagar entre $300 y $400 mensuales. Entonces, realmente la educación está, para los extranjeros, está altamente subsidiada y no tendría por qué ser así, ¿no? A fin de cuentas, cuando uno viene del extranjero, pues uno debería asumir los costos que implica ser estudiante de una universidad y cubrirlos, ¿no? Porque si no me quedo estudiando en mi país, ¿no? Bueno, ¿algún comentario? Willy, María José, está calladita, María José, hoy no nos quiere hablar.
No, sí, aquí estoy. Quizás ahora voy a aprovechar y voy a preguntar. Me tenía un poco preocupada el tema de que se registraron vuelvo al tema de las vacunas, que se registraron estas reacciones alérgicas y que recomendaban a las personas muy alérgicas no ponerse la de Pfizer por el tema de reacciones. Y ¿alguno de ustedes sabe quizás hasta cuándo se considera una persona muy alérgica? Porque no sé si tener problemas de urticaria me pueden impedir que me ponga esa vacuna. Bueno, la urticaria es un salpullido, ¿no? O sea, no, no es una cosa grave. Yo había leído que las reacciones tuvieron que ver con una parálisis facial, con el síndrome de Bell. ¿Lo leyeron al respecto? Brian, ¿has leído algo, Dayana? No, no he leído. Ya, Yo ayer tampoco he mismo. leído, profe. Ah, Brian, dime. Que tampoco he leído, profe. Ya, ya, bueno, pero debemos leer la prensa todos los días, sobre todo por las noticias que afectan y que tienen que ver con esta asignatura. Pero en general, como ciudadanos ecuatorianos, debemos leer las noticias todos los días, ya sea las internacionales, porque en las noticias internacionales también van a haber noticias de Ecuador. Por ejemplo, ayer estaba leyendo que el presidente Lenín Moreno estaba hablando del cambio climático y las medidas que en Ecuador se esperan tomar para apoyar las decisiones de la reunión de París, los acuerdos de París, de reducir las emisiones de carbono hasta cierto nivel, de acuerdo con los niveles que se tenían en el año 1980. Entonces, bueno, son cosas importantes, primero porque tienen que ver con la carrera que ustedes decidieron y en qué medida la universidad laica puede verse involucrada en este tipo de acciones. Porque bueno, directamente nos afectan como biólogos, ¿no? Entonces, si el gobierno está dispuesto, pues la universidad puede manifestarle al presidente o a la Asamblea Nacional en nuestra disposición a colaborar en medidas, en promover medidas entre la población que ayuden en esta decisión del gobierno de reducir la producción de carbono a la atmósfera, ¿no? Y que directamente pues nos afecte, nos beneficie. Pues yo creo que podemos ser efectivos porque es un tema en el cual estamos directamente relacionados. Entonces, bueno, yo los invito a que lean el periódico todos los días, no es ocasional, sino que a cierta hora, cuando a veces hasta aunque no lo quieras hacer, cuando me meto, voy a buscar en Google, pero al poner www me aparece la página de MS News y hay noticias de Ecuador, noticias del mundo en general, y puedo enterarme de cosas importantes. Claro, también puedo meterme en los periódicos ecuatorianos, ¿no? El Telégrafo, El Comercio, La Marea, noticias locales, pero es importante estar al día porque de esa manera pues nos enteramos de situaciones que nos pueden afectar u oportunidades que surgen, ¿no? Sí, doctor. Acabo de encontrar la foto que le dije de la endocitosis. Ya se la envió al grupo, por si acaso. Ah, ok. ¿Quieres que la comparta? Bueno, sí, sí, para que la veamos en realidad. Bien. Y sobre lo que decía María José, sí, me parece que es a las personas alérgicas, a las embarazadas, y no recuerdo qué otro grupo, pero sí, recomendaban no ponérsela. Claro, hay varias vacunas, ¿no? No solo, aquí tenemos la de Pfizer y la de Moderna, que está basada en el mismo principio, pero hay otras vacunas, la vacuna rusa, la vacuna china, no tienen el mismo principio, tengo entendido. Dime, Daniel, ¿qué es lo que quieres destacar de esta imagen? La imagen de abajo, que es donde pone un poco la entrada.
por la membrana, ahí pone endocitosis, entonces es como Ok. eso que la Entonces, engloba. tenemos la transfección. Dice, vemos que es una molécula de ARN, un trocito de ARN involucrado en grasa, ¿no? Entonces, por endocitosis se forma la vacuola, el ARN es liberado, en el ribosoma se hace la traslación, en la proteína viral eh, protesoma. Sí, el papel de los proteosomas no lo tenía muy claro, lo incluyeron aquí, pero entiendo que los proteosomas hacen un tipo de degradación, entiendo. Pero hasta ahí llego. Tendría que averiguar más. Sé que hacen eso, o sea, degradan algo. Eh, Entonces, eso, lo que le estaba diciendo. ok, pero ya va. Entonces, yo tengo que el proteosoma me produce MHC, que no sé qué significa. Esto A ver, va. el MHC, perdón, doctor, que lo interrumpa. El MHC, según lo que leí, es un tipo de, como de proteína que reconoce a esta nueva, digamos, El proteína viral. complejo mayor de histocompatibilidad es donde se almacena todo el producto de esta degradación que se va a encargar el proteosoma. Exactamente, ese es el nombre. Solo que está en inglés, MHC. Y luego Entonces, lo presenta. ¿esto tenía un texto, Daniel, o solamente era la imagen? Es solo la imagen, pero si eso lo busco. Ya. Porque yo veo que el proteosoma se degrada en esas bolitas azules que luego se pegan en el retículo endoplasmático eh, y va a salir cambiado, pegado con una estructura marrón. Esa estructura marrón va a ser reconocida por la célula T. Lo llaman presentación del epitope. Claro, esa palabra epítopo es algo que es nuevo. Ya lo voy a ver, porque me parece que lo leí también. Es un determinante antigénico. Es como que ya el que, como decía antes, proporciona la respuesta inmunológica una vez que es presentado a la célula T. Ya. Bueno, y arriba lo que está es la encapsulación, ¿no? Que cada uno de estos procesos pues tiene toda su tecnología, porque cómo encapsular trocitos de ARN. Yo sé que esto es lo que hace el profesor Carrillo. Él microencapsula eh, sustancias que pueden ser eh, antibióticos o sustancias tóxicas que las encapsula en una matriz y luego las suministra a donde él quiere. Ahí está el estudio, doctor, en el grupo, de la imagen. Ajá. Ok, lo mandaste. Bien. A todos lo tienen, ¿no? Sí, sí, está enviado al grupo.
Me parece que en la parte de abajo está explicado el proceso de unión, en un gráfico igual. Dice estrategias. Un poco más abajo. ¿Hay figuras, dices tú? Sí, hay unos gráficos que explican súper bien. Pero está un poco más abajo. Bastante, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, Aquí que el estudio. a la bibliografía. Entonces no. No. Deben estar ahí, Yo las veo, yo las estoy viendo. Están después de la bibliografía. Seguramente, entonces, porque el estudio es bastante largo. Tiene 2 megas el archivo. Qué raro que no lo encontré. En la parte que dice figuras, quizás, doctor, arriba ahí están figuras. Yeah. Ahí, por ahí. Creo que desde la figura 2 y la 3 y la 4 están hablando de eso. Si es que la quiere abrir. ¿Tú la tienes abierta, Daniel? Porque no me quiere abrir. Tendré que bajarlo. La tenía abierta, pero en el teléfono, si no ya la abro. Ok. Si no la hubieras compartido. Bueno, pero todos la tenemos. O sea, cada quien la puede abrir en su máquina. Exactamente. No consigo la figura. Ya, aquí están. Bueno, vamos a hacer una cosa, es que ya se me acaba el tiempo y tengo que prepararme para la siguiente clase. Hoy es terrible, hoy tengo 7 horas de clase y ya me faltan 5 más. Entonces, voy a estudiar esto y la próxima de enero lo vemos con más detalle. O si lo logro entender, pues se los explico a su correo. Así que nos despedimos y estamos pendientes entonces del deber la primera semana de enero. Cualquier cosa nos estamos comunicando por el WhatsApp. Así que hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídese.